Bien, no hay nadie, ya me voy ya. Vamos a esperar que Facebook les notifique que Ángel, buenas noches. Eh, gracias por estar conectado. Hay 3 personas, pero no sé por qué nada más me sale la foto de Ángel. Dios te bendiga. El día de hoy, obviamente, como verán, no está el pastor Roberto. No sé qué, alguna situación que tuvo que hacer. Pero vamos a esperar que se conecte un poquito más de gente para dar una enseñanza rápida. Como sabrán, casi no puedo hablar. Vamos a esperar que Facebook los notifique, porque ni a mí me ha llegado la notificación. ¿Ya saliste de trabajar, Ángel? ¿O estás en el trabajo, en el teléfono? Quien esté conectado me dice un hola, por favor, porque no veo. La verdad no me salen las fotos de quién está conectado. Siempre lo normal es que salgan, obviamente, las fotos. Ah, ya vi quién es. En vez de que aparezca aquí al lado de mí, está poniendo en cara. Pues bueno, creo que no va a haber nadie. Ya voy. Qué triste. Me veo bien raro, bro. Aparte de mi esposa y Ángel, ¿quién está conectado? No se ven las fotos. Porfa, póngame un amén o algo, no sé, un saludo. Ya vemos 4 personas, pero no veo todavía. Cinco personas. Si alguien me dice quién está conectado. Apenas son las 9, Luis. Sí, ay, lo siento si estoy así, es que, como saben, repito otra vez, casi no puedo hablar, por eso va a ser muy corto. Pensé que era el que dijo. No, es que es Génesis los lunes, pero el lunes ninguno pudimos. Había problemas ahí de salud. Y, y hoy es jueves de Casa de Milagros, pero lo vamos a transformar en Génesis. Porque, por alguna situación me tocó a mí dar la enseñanza. Entonces vamos a tocar este tema que creo que ya desapareció de la pantalla. Ah, no, sí está todavía, sexo y matrimonio. Es un tema que me dio el Espíritu Santo hace días. Se supone que le iba a dar el lunes, pero pues ya los que saben por salud no pude. Aquí estoy otra vez, gracias a Dios, obviamente. Y hermana Alejandra, Dios la bendiga. Creo que está Monse también. Jenny, Dios te bendiga. Hola, si era Monse, Dios los bendice. Bueno, ya vemos 7 personas. En un ratito empiezo la enseñanza. Va a ser corta porque casi no tengo voz. Pero vamos a hacer el esfuerzo. Dios es bueno.
Y si aquí me tiene dando enseñanza es porque la verdad a mí me gusta dar la palabra. La vez pasada que la dio la enseñanza a él y luego Roberto, la verdad yo tenía ganas de dar la enseñanza, pero obviamente hay turnos y todo eso. No, por si se preguntan de que si a qué día voy a dar la otra enseñanza de Los Ángeles, ya cuando pueda hablar bien, cuando pueda, eh, pues ahora sí que expresarme. Sujei, Dios te bendice, te voy a dar un like. Cuando pueda alzar la voz y hablar mucho, ya damos la enseñanza final de Los Ángeles caídos. Cada vez obviamente tengo más datos, yo creo que esa enseñanza va a tardar como 1000 siglos, pero pero vamos a echarle ganas a la de hoy. Yo creo que el Espíritu Santo me dio esta palabra, ya fue la semana, creo que antepasada, perdón si me sobo, me siento extraño, me siento raro, diría el meme. ¿Qué? Ah, sí, me dio la enseñanza hace unas semanas, creo que 2 semanas. Y obviamente estaba sacando la enseñanza de Los Ángeles y pues me atacaba este tema en la mente. Yo creo que es muy importante obviamente porque vemos cómo está el mundo. Ya voy a empezar a introducir la palabra para dejarlos descansar rápido. Hola Rebeca, Dios te bendice. Qué bueno verte, creo que es la primera vez que te veo conectada, gracias. Esta palabra creo que le preocupa, bueno, esta palabra que me dio el Espíritu Santo, yo creo que le preocupa mucho a Dios lo que está pasando en, en el mundo, hermana Alicia, la vida, porque obviamente estamos viendo que desgraciadamente todo ya es sexualizado, me explico. Estaba ya en los programas hasta infantiles, hay hasta memes, ¿no? De que se ofenden con Pepe Le Pew que abrazaba a una gatita. Y hay programas donde los niños ven y pues hay escenas de sexo, ¿no? Entonces este mundo se está yendo a la basura bien gacho. Y el Espíritu Santo obviamente a través de la Biblia nos enseña sobre el sexo, obviamente. Vamos a aprender conforme a la palabra. Siempre digo que aquí tengo la palabra. Aquí está mi Biblia. El Señor, ¿para qué hizo el sexo? Y dentro de dónde está permitido, me explico. A lo que voy es que a veces muchos cristianos, por ejemplo, hace mucho, ojalá que no me escuche, pero voy a poner un ejemplo sin dar nombres. Esto es un dato muy importante. Las peticiones, pónganlas por favor, ya sea aquí en los comentarios o a mi número. Voy a orar, voy a terminar la transmisión y voy a orar aquí en mi casa porque no puedo alzar tanto la voz ni nada de eso, ¿no? Entonces hoy las peticiones así van a ser, las voy a anotar y terminando la transmisión aquí obviamente cierro la puertita y platico con el Señor para sus peticiones. Disculpen porque sea así, pero creo que es muy conveniente para mi garganta. Entonces, el sexo está en todos lados. Decía un psicólogo, me parece que todo tiene que ver con sexo. O sea, se ha mal usado todo esto de la sexualidad. Esto obviamente se ve desde Génesis, desde el principio de la creación del hombre. Dios, obviamente, la palabra sexo no parece así como tal, ¿no? Pero el Señor cuando hizo al hombre y a la mujer hizo, obviamente, en Génesis 1:27 me parece, donde dice los creó hombre y mujer. La palabra fructificar, esa es la parte que se utiliza. En la Biblia no aparece así prácticamente como es la palabra sexo. En otras versiones sí. Cuando el Señor les da pues vida a Adán y a Eva, eso es muy importante también, dirían varios pastores, Adán y Eva, no Adán y Esteban.
hombre y mujer los hizo, y dice fructificad. Y es muy curioso porque obviamente voy a ser muy directo. Tal vez no les habían enseñado así, pero es importante a través de la Biblia aprender esto. La palabra fructificar obviamente viene de como si sembrases una semilla. Entonces, la palabra fructificar viene siendo la parte sexual de una orden, ahora sí, que dio el Señor en ese día, ¿no? La palabra semen, yo sé que, no sé si lo sabían, la palabra semen viene de semilla. Entonces, es ahí donde obviamente el Señor decirle fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y ya sabemos obviamente que se deslinda todo lo que hizo Adán y Eva, que tuvieron muchos hijos. Una pregunta que se hacen muchos de dónde sacó Caín y todos esos a su esposa. Pues sí, era su familia. La Biblia no habla de tiempos. Adán y Eva tuvieron bastantes pues hijos. Después de eso, obviamente familiares, sus hermanos tuvieron hijos y hijas, ¿no? Se fue desenvolviendo todo esto. Pero obviamente el principio de todo, la orden que les dio el Señor a ellos dos, era fructificar y llenar la tierra. Obviamente, si te das cuenta, primero obviamente hizo un ambiente para que la gente pudiera vivir, igual de semillas, para dar frutos y todo esto. Entonces, quedamos que la palabra semen es semilla. Y es parte de lo que el Señor hizo en nuestro cuerpo, en este caso de los hombres con las mujeres, que es una semilla que da vida. Obviamente no les voy a platicar el proceso de todo eso, ¿no? El sexo obviamente desde los días de Abraham y todo eso, si te acuerdas cómo la tierra se empezó a llenar de perversión. Algunas leyes, perdón, algunas leyes en Deuteronomio que dio obviamente Moisés. Te platico esto para que sepas cómo desde aquellos tiempos ya estaba, pues, ¿cómo se llama? Depravado todo, ¿no? Hay unas leyes que dicen que la mujer no se meta con los animales, que el hombre no se meta con su suegra, y ese tipo de cosas, o la mujer con su hijo, ¿no? Eso nos da a entender obviamente que desde aquellos tiempos, antes ¿cómo se llama? De que el Señor limpia la tierra y todo esto. Entonces, ya había desde aquellos tiempos depravación total en varias cosas, tanto así que obviamente la ley Pentateuco, en los primeros 5 libros, esos lo van a encontrar en Deuteronomio. No voy a meter tanto, les dije que iba a ser muy corto esto. Entonces el Señor obviamente también tuvo que hacer un juicio contra... Voy a meter un poquito esto para que se vaya viendo cómo todo el tiempo Satanás ha tratado de deformar esa parte que el Señor dijo al principio, que era fructificar y multiplicaos. Satanás obviamente, como saben, siempre ha tratado de destruir lo que el Señor hizo bien. Entonces el sexo obviamente casi no se nombra en enseñanzas bíblicas. O sea, sí se nombra, pero casi no. Espero que nadie esté incomodando con lo que se está enseñando. Por lo mismo que Satanás ha satanizado ahora sí, y la gente y algunos religiosos han satanizado esta palabra o este acto. Entonces vamos a aprender un poquito cómo Satanás, por ejemplo, pervirtió a unos ángeles. Sabemos que tuvieron sexo con mujeres humanas y bueno, se creó una raza, bla bla bla. Hay algo muy importante, obviamente, decirles que el sexo no es cualquier cosa, no es algo carnal, o sea, lo es porque es algo físico, ¿no? Pero tiene mucha actividad espiritual.
cuando una persona, una mujer y un hombre, tienen relaciones pues sexuales, obviamente, con alguna otra persona, las almas se ligan, me explico, y hay hasta transferencia de espíritus. Lo vemos, no les voy a dar las citas si lo quieres anotar, pero les voy a contar la historia porque les digo que no va a ser tan largo. En Génesis 34 encontramos una historia de un muchacho que era príncipe, se llama Siquem, me parece. Era un príncipe que vio a una muchacha que estaba muy guapa. Entonces a este muchacho obviamente se le ocurrió la genial idea de forzarla a tener relaciones sexuales. Entonces te estoy platicando esta historia para que veas que el sexo, vamos a empezar, el sexo fuera del matrimonio tiene consecuencias, obviamente. No es que como la moda, ¿no? Que ahorita la mayoría se burlan de los que no tienen sexo y todo ese tipo de cosas. Entonces, en esa historia viene este muchacho y viola, para resumir, a una joven, a una hija de, creo que era Jacob. Y lejos obviamente le hizo daño, la deshonró, obviamente. Lo que pasó con este muchacho es que después no la podía pues olvidar, ¿no? Tanto así, y se ve que era un berrinchudo, porque le dijo a su papá que se la consiguiera como esposa. Te das cuenta cómo él empezó con un acto pues estúpido, la verdad, un acto pues sin valores, o no sé cómo le llamen ustedes, pero para mí aborrezco eso. Y su alma se aliga, se apega, dice en la palabra de Dios. Lo voy a leer rapidito, nada más esa parte. Está en Génesis 34, ya después obviamente si ustedes lo quieren leer o algo así, pues ya es otra cosa, ¿no? Dice, salió Dina, la hija de Lea, la cual esta había dado luz a Jacob, bueno, eso no, y la vio Siquem, hijo de Amor, Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven. Y habló al corazón de ella, ¿me explico? Entonces, le platicaba a una persona, no me acuerdo quién ahorita, que cuando uno tiene relaciones con, no sé, 5 personas o algo así, vamos a decir, porque obviamente esto está desatado así bien fuerte en nuestro mundo. Ya ni siquiera puedes decir que en ciudades grandes, obviamente aquí en nuestra ciudad los jóvenes están pero desatados, así exagerados, ¿no? Uno que siente que tuvo barrio y todo eso, se saca de onda a veces como ellos se están depravando cada vez más, me explico. Entonces, lo único que acarrea esto, esto lo digo para que se lo enseñen a alguien joven o si está alguien aquí aprendiendo esto me enseña que se ligan las almas porque el Señor obviamente al decir que el hombre y la mujer cuando se allegan, es otra palabra que utiliza la Biblia para no decir sexo, o bueno, los que la tradujeron, no sé, se vuelven una sola carne. Ahorita lo vamos a ver más adelantito. Se vuelven una sola carne. Eso hace que si, por ejemplo, tú como mujer eres una persona sana, si tú como mujer eres una persona creyente en Dios y todo esto, vamos a decirlo así, pero la persona con la que te acuestas tiene alguna maldición generacional, la persona con la que te acuestas tiene alguna comunión con algún espíritu pues satánico, eso ya viene a ser parte de ti también. Entonces, si tienes, por ejemplo, dejas esa pareja y encuentras otra pareja sexual y te acuestas, vendrías a hacer otra vez una transferencia de espíritus
con esa otra persona y depende de lo que traiga y así vas haciendo un traste, dale cuenta, de maldiciones y cosas feas. Esto lo vamos a ver ahorita en la Biblia, no creas que te lo estoy inventando. Así como dice la palabra de Dios, que el hombre y la mujer, siendo pues un matrimonio, tienen sexo, se vuelven una sola carne, la Biblia me enseña también que si un hombre y una mujer no casados, adulterando o fornicando, adulterar es cuando ya estás casado y tienes sexo. Fornicar es cuando no estás casada y tienes sexo. Entonces, aunque no estés casada, dice la palabra de Dios, se vuelve una sola carne. Y entonces empiezas a acarrear, muy aparte de que tal vez puedas acarrear enfermedades en tu cuerpo, acarreas también espíritus de diferentes personas, porque es la verdad, no creo que la otra persona haya tenido, ojalá que sí, pero tampoco es correcto, una sola pareja sexual, me explico. Entonces vas y serías un traste de maldición y media, espíritus de cuanta cosa. Estoy hablando de las personas, obviamente, se supone que estoy hablando de las personas fuera de Dios. Se supone. A veces las personas obviamente somos carne y podemos tender a caer, ¿no? Entonces ya vimos que las almas se ligan, se vuelven una sola carne al tener una relación. Este muchacho obviamente lo hizo como una violación. Obviamente no sé sus pensamientos, no sé qué habrá pasado por su cabeza, porque la vio bonita y la deshonró. Tanto así él se emberrinchó, y uso esta palabra porque es un buen ejemplo también. Porque obviamente hemos conocido a alguien que dices, o sea, ¿por qué no dejas a este tipo, no? O sea, si has tenido tu amiga o tu amigo que se aferra a una mujer o a un hombre y dices, bueno, ¿qué tienes? ¿Por qué? ¿Qué te dio, no? Hasta piensas que lo brujearon o algo así. Pues déjame decirte que es eso. Obviamente, si esa persona tuvo relación o tuvo algún contacto tipo sexual, obviamente su alma se ligó y ese es el problema. Y el muchacho de esta historia, Siquem se llama, pues se emberrinchó, le dijo a su papá que quería como esposa a esta muchacha. Obviamente sus hermanos, los hermanos de la muchacha estaban enojados. Esto es una historia bíblica en Génesis 34. Estaban enojados, ¿no? El muchacho se emberrinchó tanto que no vio que le habían tendido una trampa y bueno, lo mataron. Entonces esa es una causa también que podría verse de cuando las almas se ligan. Y bueno, tú no falta tu amiga o amigo que se emberrincha con alguien. Entonces ahorita vamos a ver obviamente cómo es que también uno puede ser libre de estas cosas. No estoy diciendo que esto sea para siempre, claro que no. Entonces vamos a ver cómo lo que te decía en lo de en 1 Corintios 6:16 está lo que te estoy diciendo. En 1 Corintios 6:16. Ajá. Esta palabra, yo sé que los va a incomodar un poco, pero así lo menciona la Biblia. No es un insulto a nadie, ¿no? Dice, ¿o no sabéis que el que se una con una ramera en un cuerpo es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Ya ves cómo no importa que no estés casada o casado, obviamente, mientras tú te llegues a una persona sexualmente, te vuelves una sola carne. Entonces, el Señor obviamente creó el matrimonio, el sexo primero, el matrimonio, obviamente como bendición para una pareja, me explico. Estoy hablando de hombre y mujer. No me voy a meter ahorita a Romanos 1, perdón. Ahí también, buenas noches hermano José Luis. Ahí también en Romanos 1 nos habla de cómo en aquellos tiempos también los hombres y las mujeres, obvio, ya había homosexuales y había lesbianismo. Y otras perversiones, obviamente.
Pero estamos hablando ahorita de hombre y mujer. Entonces el Señor creó el matrimonio, obviamente, para que se volviera todo una familia, como Él obviamente diseñó desde el principio. Por eso dice ahí que el Señor, a causa bueno, vamos a leerlo. Primera Tesalonicenses. Ténganme paciencia. Estoy con la garganta así como que... Primera Tesalonicenses 4. Y fíjate también un consejo que nos da... Buenas noches, Alejandra. Fíjate el consejo que nos da obviamente el Señor en Primera Tesalonicenses 4. El título de ese texto es La vida que agrada a Dios. Perdón. Y dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y fíjate a lo que se refiere ahorita lo que sigue. Dice, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Aquí también el Señor nos está hablando, obviamente, de que hay muchas personas que se casan por concupiscencia. ¿Qué es esto? Hay personas que se casan obviamente por deseo sexual, nada más. Y el Señor dice, no, dice, cada uno sepa tener su esposa en santidad y honor. O sea, el Señor nos está diciendo que también obviamente, yo sé que muchos te enseñan que el noviazgo no existe, ¿no? Y la verdad, en la palabra obviamente existen compromisos, pero obviamente no vas a casarte con el primero que se te atraviese, ¿no? Tienes que tener una amistad, obviamente tienes que tratar a la persona. Dice Pablo, obviamente aconseja que ojalá que todos tuvieran el don de la el don de contenerse, pues, de las relaciones sexuales. Pero pues no todos los tienen, entonces tienes que obviamente, para los que están solteros, tener un compromiso. Había un dicho, un meme, no sé qué era, que decía, si andas con una mujer sin intención de casarte, estás saliendo con la mujer de alguien más. ¿Me explico? E inverso puede ser para las mujeres también. Entonces, el Señor dice que a causa de las fornicaciones, obviamente, cada quien tenga su esposo o que cada quien tenga su esposa. El matrimonio, obviamente, dice la palabra de Dios. Hace mucho estaba dando una enseñanza a unos matrimonios y les decía, dice la palabra de Dios, que el que encuentra mujer o esposa ha encontrado la benevolencia de Dios. O sea, es un regalazo, ¿no? Pero Pablo nos dice también en 1 Corintios que el que encuentra esposa o esposo, pues encuentra aflicción. Obviamente el Señor no solamente nos deja al ahí se va de cásense, fructifiquen y todo, ¿no? Nos dan una serie de consejos. Yo antes les decía a... No me acuerdo a quién, la verdad se me olvida a quién les digo las cosas. Que cuando yo era soltero, ¿no? Le dije, no, pues si tú ya estás casado, ya que batallas. Y bueno, obviamente estudiando más la palabra de Dios, te das cuenta que no, ahora que estás casado, para los que están casados, aún así tienes que cuidarte aún más y tener una vida, obviamente, lo más pegado al Señor que puedas. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver eso también. Y nos vamos a 1 Corintios 7, que dice, el título se llama Problemas en el matrimonio. Dios te bendiga, pa. 1 Corintios 7. Primera Corintios 7, versículo 1. Aquí se supone que los corintios le habían preguntado a Pablo sobre el sexo. Dice, en cuanto a las cosas que me preguntaste, que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y fíjate, pero a causa de las fornicaciones,
cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente el Señor está ordenando, en serio, léelo tú si quieres, 1 Corintios, que dentro del matrimonio, obviamente, pues hagan lo suyo, ¿no? Hagan la tarea. ¿Por qué es tan importante? Obviamente, primero el Señor menciona que a causa de las fornicaciones cada uno tenga a su esposo, porque Dios sabe que a veces somos bastante débiles. Obvio sabe cómo Satanás sabe destruir la familia, si se dan cuenta, y cada rato lo digo, creo, el primer objetivo en contra de Dios es destruir las familias, en cuanto a homosexuales, en cuanto a abortos. Si te das cuenta, todo el ataque es en contra de las familias. Una familia, el primer paso para una familia es un matrimonio. Entonces, por eso es tan importante para Satanás destruir los matrimonios. Por eso es tan importante para Satanás sexualizar absolutamente todo. El sexo ya lo ves donde quiera, lo ves como si fuera algo, ¿no? Hasta en verano, ya sabes, ¿no? Viene el spring break y todos andan buscando ese tipo de cosas. Ve cómo se deforma absolutamente todo lo que el Señor está diciendo que tengamos dentro del matrimonio. No está diciendo en ningún momento que el sexo es malo. ¿Y por qué el Señor te ordena? Obviamente que el hombre cumpla con su deber sexual, o la mujer cumpla con su deber sexual uno con otro. Dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Esto no quiere decir obviamente que eres el dueño del cuerpo de tu mujer, ¿no? Sino que se pongan de acuerdo, obviamente, cuando tengan que tener pues relaciones sexuales. Y dice en el 5, no os neguéis el uno al otro, a no ser que por algún tiempo mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en oración y volver a juntaros el uno. Y fíjate, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Es muy importante, obviamente. Hace mucho también, es que antes daba enseñanza a matrimonios. Me preguntaba a una pareja y me decía que él ya no quería tener sexo con ella, ¿no? Que porque ella se sentía fea y ella se sentía mal, ¿no? Físicamente, ella misma solita en su mente se había creado cosas. Entonces, yo le decía a él, ¿y a poco tú ya no quieres tener pues relaciones con tu esposa? Y él me decía que sí, pero que ella era insegura y que no sé qué cosas. Esto obviamente es algún ataque en la mente de la mujer. En este caso de la mujer, porque ella era la que se sentía fea y se sentía cuanta cosa. Yo quiero que veas cómo espiritualmente y mental, es atacado. Aquí solito te está diciendo la Biblia y no se nieguen el uno al otro, a menos que se pongan de acuerdo en un tiempo mutuo. Obviamente dice ahí para sosegados en la oración. La oración obviamente es algo de santidad. No decía un pastor, Cash Luna, que él no, obviamente, y ni uno mismo tendría oración, ¿no? O una intimidad con el Señor, y todos con el cuerpo sucio, ¿no? Entonces, por eso cuando oras al Señor, obviamente, se respeta ese momento, ¿no? Eso es otro rollo. Pero dice, y que se vuelvan a juntar, o sea, que vuelvan a tener relaciones, vamos a ser más claro, que vuelvan a tener relaciones, y dice, juntaros en uno, o sea, que se vuelvan a hacer una sola carne en sexo, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de contención, no por mandamiento. Lo que yo le aconsejaba a esta mujer, que se sentía fea para su marido,
y que obviamente él me decía, no, es que yo sí lo intento, pero ella es insegura. Yo le decía a ella, lo único que estás logrando, lo único que estás ahorillando, es que él vaya y busque por otro lado. Entonces ya viste cómo no es que estoy casado y ya todo es más fácil. Pues no. También se me pasó a decir, alguna vez supe, obviamente, en un templo, no voy a decir obviamente, que la persona encargada de ese lugar permitía que hubiera parejas fuera del matrimonio, me explico. Y el pastor les decía que así habían llegado, que no había problema, que no se casaran. Déjame decirte que es una mentirototota. Tu relación con una persona no puede ser bendecida por Dios como se debe si no estás casado. Otro dato que no sé si sepan y que me gustaría enseñarles es que el matrimonio por lo civil es lo que le importa a Dios, obviamente. Cuando uno tiene una boda pues en lo religioso, vamos a llamarle religioso, en este caso nosotros, el pastor no nos está casando, porque primero te tienes que casar civil. El pastor no te está casando porque ya estás casado. El pastor lo que está haciendo es bendecir tu matrimonio, presentarle tu matrimonio a Dios. Y bueno, Dios obviamente te bendice. Pero bueno, ese es un dato nada más, para que no los engañen de que me casé por lo religioso y no por lo civil. Eso no es cierto. Dice, y queda justamente con lo que está hablando. Dice el 8. El 8 dice, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno fuera les quedase como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor, aquí lo que te digo, me adelanté un poquito, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Este es un dicho que le digo mucho a una persona y se enoja conmigo, que pues así dice la Biblia, en serio. 1 Corintios 7:9 dice que para los que no tienen don de aguantarse las ganas sexuales, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Y ya ni para qué te digo a qué se refiere andarse quemando. Entonces, el Señor obviamente te habla de sexo por todas partes en la Biblia también. Y se me pasó a decirte el dato de... En Mateo 19 está la parte que dice que el matrimonio, la mujer está unida al hombre por la ley, obviamente. Entonces, dentro del matrimonio, obviamente, ahora que si estás casado o ya llevas mucho tiempo casado, tienes que aún cuidar más cómo te llevas, cómo llevas tu vida sexual con tu pareja. Porque dice la Biblia que estás, para que no sean tentados por Satanás. Y lo que le decía a la mujer que les digo, o sea, ella lo único que hacía era orillar a su esposo a que buscara pues sexo por otro lado. Y también obviamente hay una parte que me da me da un poco de risa, no sé, a mí me da risa. Dice el Señor, esto lo dijo Jesús, dice que un hombre obviamente con que vea a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró. Eso está más difícil, ¿no? Obviamente el Señor no se va a poner en un plan religiosón, porque el Señor no es así como uno. A veces uno es el exagerado. Pero el Señor dice, va, o sea, puedes ver porque no, las personas pues no son transparentes, ¿no? Pero si ya tú la volteas a ver y la codicias en tu corazón, así como ya tienes otros pensamientos
distintos a viendo a una mujer, entonces ya estás adulterando. Hay que tener mucho cuidado con eso, obviamente, porque el Señor obviamente en la parte de Primera Tesalonicenses 4 dice que el Señor está atento a todo esto. El Señor está atento a que tú no engañes obviamente a tu esposo, que no engañes a tu mujer. Porque dice, de él es la venganza. Léanlo en 1 Corintios 4, todo ese capítulo. Saludos, Felipe, hace rato te vi, pero te reconocí ya después. Entonces ahí lo pueden leer. El Señor, tal vez piensas que se hace de la vista gorda, como dicen por ahí. Pero dice la palabra de Dios que obviamente no, que esa parte le toca a Él, esa parte él se encarga de esas cosas. Aunque creas tú que engañaste a tu mujer, aunque creas tú que engañaste a tu esposo, al Señor obviamente no se le va a pasar. Y Él va a llegar a su momento y bueno, pues vas a ser, pues ya sea juzgado o Él sabrá, ¿no?, qué hacer contigo. Entonces esa parte es muy importante. En la palabra de Dios obviamente también habla de que va a haber problemas en el matrimonio, de que va a haber pues lo normal, ¿no?, discusiones y cosas y medias. Pero mejor nos vamos a seguir leyendo. Y dice, pero los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliense con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Hay únicamente dos maneras, tres, pero una extra, ahorita se los explico. Las únicas maneras de que un hombre o una mujer pueda dejar a su pareja estando casados. La primera es la que todos conocemos y que sale hasta en las películas, es la muerte. Porque ya es que hasta que la muerte los separe y que no sé qué. Esa sería una razón obviamente para poder separarte de tu mujer, porque pues ya murió y dice la palabra de Dios que si ya se murió tu pareja, eres libre de casarte con quien tú quieras. La segunda manera en que puedes dejar, obviamente es muy delicado, no vayan a hacer, no malentiendan estas palabras. La segunda manera en que un hombre o una mujer puede dejar a su pareja es a través del adulterio. Obviamente si tu pareja pues te engaña, si tu pareja tiene relaciones con alguna otra persona, obviamente que no eres tú, el Señor obviamente te da esa opción de que sí, lo puedes dejar. Entonces esas serían las únicas dos razones. La tercera sería la que voy a leer, la que sigue, ¿no? Dice, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Aquí obviamente nos está hablando de que alguna de las dos partes, ya sea el hombre o la mujer, que no sea creyente, que no sea hijo de Dios, si consiente el incrédulo en vivir con la persona, el creyente, el cristiano en este caso, no deje a la pareja, al que no cree. Si el incrédulo algún día se quiere ir, pues que se vaya. ¿Me explico? Entonces esa sería la tercera manera única, obviamente, de separarse. Pero la básica, obviamente, que sería, obviamente, pues la muerte o el adulterio. Pero también, obviamente, dice la palabra de Dios que el que se case, obviamente, como no murió la otra persona, pues ya no te puedes casar. ¿Me explico? Voy a seguir leyendo. Porque ¿qué sabes tú
o mujer, si quizás harás algo a tu marido, o que tú sabes, tú o marido, si quizás harás algo a tu mujer, pero como cada uno dice el Señor repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga esto. Esto ordenó en todas las iglesias. Y bueno, como ya se me cerró la garganta. Y aparte ya pasaron 47 minutos. Esto es un poco de la enseñanza de hoy. Obviamente tengan mucho cuidado. Ya aprendimos hoy algunas cosas que no sé si ya sabías. Que al tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, tu alma queda unida. Eso lo vimos en 1 Corintios 6:16. Que si tú te allegas a una persona que no es tu esposo o no es tu esposa, de todas maneras te vuelves una sola carne y podrías acarrear maldiciones generacionales que ni te correspondían. Ya vimos también porque por esta misma causa de que se vuelven una sola carne al tener sexo, tu amigo o tu amiga está emberrinchado con una persona. La solución es obviamente arrepentirse ante el Señor, que oren por ti y se rompan toda atadura, toda ligadura que hayas tenido con algunas parejas sexuales que hayas tenido. Tienes que romper obviamente con esto porque son cosas que vas arrastrando, me explico. Si alguien de los que está aquí está escuchando y no ha hecho esto, obviamente es súper recomendable que se ore por ti y que obviamente tienes que tener un arrepentimiento sincero. Entonces aprendimos obviamente que el sexo es para nada más y exclusivamente cuando estás en el matrimonio. Te vuelves una sola carne, dice la palabra de Dios, y obviamente es algo muy bendecido por parte de Él. Vimos obviamente que el Señor manda obviamente dentro del matrimonio a tener relaciones sexuales. Si tu marido o tu esposa quiere tener relaciones sexuales, tienes que ver la manera obviamente de pues que suceda, ¿no? Muchos se espantan porque el sexo pues no tiene que ser aburrido, ¿no? Pues yo le decía a las personas estas, pues no sé, hagan algo, jueguen, X, no sé, pero no se separen, no dejen que su vida pues sexual en el matrimonio se muera, porque obviamente si tienes relaciones sexuales fuera de tu matrimonio es lo que quiere Satanás y es algo que obviamente va a tener sus consecuencias horribles. Tal vez tú digas, oye, pero si yo conozco a varios que tienen varias parejas sexuales y no les pasa nada y ahí andan felices, déjame decirte que hay un libro de los hechos y tarde o temprano esas personas van a ser pues juzgadas. Y te repito, obviamente, yo le decía creo que le dije a mi esposa que nosotros como hijos de Dios tenemos, bueno, mi esposa en este caso tiene de suegro a Jehová, nada más. Tiene de suegro a Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado. A Dios no se le pasan las cosas. Eso lo vimos en 1 Tesalonicenses 4. El Señor, aunque tú creas que engañaste a tu pareja y no se dio cuenta, el Señor se encarga. Fíjese que hay algo muy curioso. Y que esto tal vez no me lo van a creer tanto. Pero el Señor nos ama tanto. El Señor nos ama tanto como los hijos que somos. Que si la pareja con la que estás pues no te está valorando, Él va a ver la manera de que pues se separen. ¿Me explico? Muchas veces dicen líbranos del mal. Esto es algo extra, no creen que está en la Biblia. No van a decir que Ángel me enseñó que estaba en la Biblia. Cuando dicen líbranos del mal y les quita la pareja, a veces tienes que tener cuidado con lo que pides, obviamente. Y no es que el Señor sea brusco en cumplir la palabra, sino que Él sabe hacer las cosas, me explico. Él sabe lo que te estorba para adorar. Dice la palabra de Dios, obviamente, cuando Pablo aconseja, obviamente, que bueno fuera que se quedaran solteros,
porque el hombre casado tiende a querer agradar a su esposa y agradar a Dios al mismo tiempo, y se vuelve un conflicto. Entonces, pues es una serie de consejos que te da la palabra de Dios. En 1 Corintios 7, ahorita la verdad ya estoy así full, ya se me acabó la batería en la garganta. Pues sí, tengan mucho cuidado, obviamente lo que hacen, tengan mucho cuidado en descuidar su vida sexual en el matrimonio. Tengan mucho cuidado, obviamente, en que si los que están solteros piensan que pueden burlar al Señor teniendo sexo extramarital y no pasa nada, tengan cuidado con eso. Ya aprendimos que las maldiciones generacionales y Satanás desgraciadamente está vivo y es un show con este tipo. Entonces, bueno, esa es un poquito de... Perdonen si la hago muy corta la palabra del día de hoy. Si tienen dudas, me pueden mandar obviamente a mi Facebook personal. Casi no vi peticiones, pero las que hayan escrito las voy a ver terminando la transmisión para orar por ellas. Ahorita termina la transmisión, me pongo a orar por tus peticiones. Les pido que oren por mí y por mi esposa. Obviamente estamos bien. Digo porque por si alguien se enteró ahí de que teníamos temperatura y todo eso. Obviamente estamos bien, estamos encerrados, pero obviamente hay que cumplir lo que hay que tener, bueno, cuidarnos, ¿no? Así que les pido que oren por mí, por mi esposa, obviamente por los pastores, por Eli y por la iglesia Casa Grande, ¿no? Dios los bendiga, les agradezco la atención que pusieron el día de hoy, su apoyo. Les recuerdo obviamente el domingo 6 de la tarde, calle Galeana número 111, a un costado de la central camionera, Callejón Mixteco. Y el lunes Génesis a las 9 de la noche a través de Facebook Live. Si tienes dudas sobre la enseñanza de hoy, porque creo que la di muy rápida, obviamente estoy disponible en mi Facebook personal, es Ángel Luco Fuentes, y les puedo contestar cualquier duda que hayan tenido, ¿eh? Dios los bendiga, gracias, un saludo a todos, bendiciones, me voy. No es cierto, no lo oprimí.